Hoy iniciamos una campaña de 15 episodios, bien, muy atentos porque vamos a estar repasando lo que son los sistemas integrados de gestión. Bien, aquí le llamaremos sistemas integrados de gestión o sistemas de gestión integrados para los efectos de estos eventos es lo mismo, ¿vale? Es cuando se aprovechan los elementos comunes de diferentes sistemas de gestión para poder dar respuesta de una forma única, bajo un mismo esquema de trabajo, ¿bien? Tomando en cuenta que vamos a hablar de la integración más común que existe en el mercado, que es la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO 45001, ¿bien? Evidentemente, se puede integrar con otros sistemas de gestión, pero para poder establecer un marco de referencia que sea manejable para una hora de sesión, que es lo que tenemos, pues lo vamos a hacer con esas tres normas. Igual, en caso de que quieran integrar otros sistemas de gestión, pues se manejan más o menos las mismas pautas, ¿vale? Tomando en cuenta los elementos comunes y las particularidades que tiene cada sistema de gestión. Vamos a estar utilizando la PAS 99, que es una de las normas de sistemas integrados de gestión, ¿vale? Existen otras, pero resulta que el enfoque que tienen otras normas son de carácter un poco más de guía y otras que son más de el desarrollo del proyecto de integración. En este caso, nos vamos a concentrar en lo que son los requisitos de integración, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, puesto que a lo largo de los 15 capítulos que nos quedan, tomando en cuenta este es el primero, este más 14, 14 capítulos más, nos van a permitir entender la norma completa, la PAS 99. Y además, tenemos la oportunidad de llevarlo a la práctica utilizando una herramienta de transformación digital que es Kantan. Bien, allí pues vamos a estar viendo todo lo que nos dice la teoría, cómo se puede llevar a la práctica y en un entorno digital, lo cual tiene una serie de beneficios, partiendo por el hecho de que hay mucha flexibilidad, ¿bien? Acceso a la información, colaboración, y esos son los elementos fundamentales, bases para que una organización sea resiliente. La resiliencia no es un tema que se declara, es una característica que se adquiere y se adquiere a través de la tecnología. ¿Bien? A la tecnología, a la cultura, a la forma de trabajo, eh, mm, pero al fin y al cabo la tecnología es un factor crítico de éxito para poder ser resilientes. Y eso es en lo que nosotros nos hemos comprometido para con ustedes. Bien, y hoy vamos a hablar de la transformación digital del contexto y partes interesadas de un sistema integrado de gestión según la PAS 99. Específicamente cuando hablamos del contexto y partes interesadas, vamos a hablar de los apartados 4.1 y 4.2 de la PAS 99, que también es importante decirlo, la PAS 99 es una, una antecesora a lo que es la estructura de alto nivel, que luego aborda la ISO para poder publicar los documentos que están ahora mismo en esa estructura, incluyendo la 9001, la 14001 y la 45001, ¿vale? Entonces, aquí en la PAS 99 encontramos los mismos requisitos con la misma estructura, con algunos elementos adicionales que son muy importantes tener en cuenta a la hora de cumplir con un sistema integrado de gestión y usar este marco normativo como referencia. Así que estamos muy emocionados con iniciar esta nueva experiencia. Esperamos que sea de utilidad el contenido que nosotros compartimos y por favor quédense hasta el final porque lo más importante de todo esto, de adquirir el conocimiento, es poder ver teoría y práctica y cómo esto lo podemos utilizar en lo inmediato dentro de nuestras organizaciones. Muy bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. A ver, no la he quitado. Ahora sí, ¿vale? Y hablaremos de la transformación digital, del contexto y las partes interesadas de un sistema integrado de gestión. Bien,
Para ello, vamos a hacernos eco eh, de esta agenda. Primero vamos a hablar del contexto, específicamente de cómo se entiende a la organización, tanto en su contexto externo e interno, y luego vamos a abordar cómo se comprenden las necesidades y expectativas de las partes interesadas, tomando en cuenta que existen algunas partes interesadas que son pertinentes y otras que lo son menos, ¿vale? Entonces, aquellas que sean pertinentes, pues por supuesto nosotros tenemos que comprender y tomar acciones para poder cumplir con sus necesidades y expectativas, y precisamente en la teoría vamos a ver cómo se determinan esas necesidades y expectativas, y en la práctica vamos a ver cómo se lleva a cabo el plan de acciones para poder dar respuesta a las mismas. Y finalmente tenemos un caso práctico. Este caso práctico es bien particular, y esto pues también nos llena de emoción, porque estamos utilizando como soporte la inteligencia artificial, ¿vale? Hemos construido el caso a través de interacciones con inteligencia artificial, específicamente con BART, la inteligencia artificial que nos facilita Google, y pues los datos que hemos recopilado han sido facilitados por esta inteligencia artificial, y es un caso armado completo a ver, en este caso utilizamos elementos conocidos de una organización conocida, pero filtrados por BART para que BART nos modele una organización, y que a través de ese modelo de organización podamos trabajar con Kantan para lo que es la transformación digital. Bien, entonces estamos hablando de tecnología de punta acá, estamos hablando de los recursos que tenemos ahora mismo accesibles para poder hacer esta clase de experiencias. Bien, comenzamos con el contexto de la organización. Es el punto número uno de esta agenda. No obstante, corresponde a el punto 4 de la norma PAS 99. Bien, en el apartado 4.1 nos habla de entender la organización y su contexto. Bien, es muy importante saber dónde estamos ubicados para poder saber hacia dónde vamos. Bien, también es importante conocer la historia de esa organización, porque según Winston Churchill nos decía que entre más atrás mires, más adelante podrás observar. Bien, esto es porque tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que conocernos como organización para poder enfrentar todas las adversidades que tiene una organización, ¿vale? Y para aprovechar las oportunidades que nos da ese contexto. Conócete a ti mismo y serás invencible, decía Sun Tzu. Bien, entonces, fíjense como todas esas referencias que hemos mencionado, bueno, al menos las dos referencias que hemos mencionado, están preparando a la organización para un enfoque estratégico. Y esto es muy relevante a la hora de hablar de un sistema integrado de gestión, que él tiene un enfoque estratégico, y es que la integración de los sistemas es una decisión de la estrategia de la organización, o una decisión estratégica de la organización que pretende aprovechar sus recursos para poder dar respuesta a las distintas disciplinas en las cuales tiene compromiso, como pueden ser, en este caso, calidad, seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente. Bien. Para ello, la norma nos dice que la organización debe determinar los factores externos e internos que sean relevantes para su propósito y que afecten la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema integrado de gestión. Bien, entonces fíjense, aquí hay unas claves importantes que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, establece un debe. Un debe es un requisito, y hay que tomar acciones para poder cumplir con ese requisito. Nos habla del propósito de la organización. ¿Dónde radica el propósito de la organización? Está dentro de su razón de ser. Su razón de ser se encuentra en la misión de la organización. Muy importante que tomemos en cuenta que esa misión de la organización es la razón de ser, y que el equipo de trabajo debería estar alineado con este.
¿vale? Si no está alineado con este, es un asunto o un factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? ¿Cómo sabemos que el equipo está alineado? Porque lo conoce. Primero que nada, saber si conoce el propósito de la organización, a qué nos dedicamos, qué hacemos, por qué estamos aquí, para quién trabajamos, ¿vale? Si se responde todas esas preguntas de la forma más precisa posible, quiere decir que el equipo de trabajo está alineado con ese propósito. Si no está alineado con el propósito, ya es un factor interno que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué otro factor interno podríamos estar tomando en cuenta para su propósito? Por ejemplo, si reconoce quiénes son los responsables de las distintas áreas, si esas responsabilidades están definidas, si existe una estrategia para poder dar respuesta a las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Si se saben cuáles son esas necesidades, expectativas de las partes interesadas, si conocen esos productos, ¿vale? En cuanto a los factores externos, tenemos que tomar en cuenta en que si reconocen, por ejemplo, quién es la competencia, cuáles son los requisitos legales y reglamentarios aplicables, cuáles son las medidas del entorno político en el que nos encontramos que nos pueden afectar o que nos podemos aprovechar, ¿vale? Todos esos son factores que tenemos que tomar en cuenta. Una de las características que tiene la Paz 99, y lo vamos a ver más adelante, es que mm, todo esto que les estoy comentando contiene requisitos que son orientativos. Muy bien. Y finalmente lo que tenemos que tomar en cuenta como tercer factor clave de éxito de este punto es los resultados previstos de un sistema de gestión integrado o un sistema integrado de gestión. ¿Cuáles son esos resultados previstos? ¿Vale? Si estamos hablando de calidad, los resultados previstos están directamente relacionados con la conformidad del producto y la satisfacción del cliente. Bien. Si estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de contar con lugares de trabajo seguros y saludables. Y si estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos naturales. Bien. Todo esto tiene, toda esta integración tiene un factor común que es la forma de funcionamiento, y esa forma de funcionamiento tiene que ser o debería ser eficiente. Bien, ese sería un propósito que subyace al hecho de que tengamos esos compromisos. Bien, para ello, pues por supuesto tenemos que tener una forma de trabajo, ¿vale? Y para ello, pues entonces tenemos que considerar pues los factores que hay que abordar, en este caso, que es el entorno en el que opera la organización, tanto interna como externamente, ¿vale? Estar hablando de ese entorno nos va a permitir más adelante, por ejemplo, determinar cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene la organización para poder lograr sus objetivos. Bien, este es el paso número uno, el poder contar con esos factores, poder reconocer cuáles son los del entorno interno y el entorno externo. Bien, una facilidad que tiene la Paz 99 es que, a diferencia de la 9001, la 14001 y la 45001, que nos deja como muy críptica esos requisitos, que luego, por ejemplo, en la 9001 tienen la 9002 que hace aclaratorias, además el anexo A tiene algunas aclaratorias. En la 14001 también existen algunas guías para la implementación en el anexo A y en la 45001 igual, pero digamos que no lo hace de forma tan coherente como lo hace la Paz 99. La Paz 99 es un instrumento poderosísimo precisamente por ese grado de orientación que tiene a la hora de establecer los requisitos, ¿vale? Aquí fíjense que aparece un término que ya no es el debe, sino el puede, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí nos dice que se puede incluir. El puede es que bajo criterios que sean razonables, puedes incluir uno, el otro
o el grupo de elementos que vienen a continuación, ¿vale? Es decir, no es una obligación, sino que es una elección. Bien, dice que para la evaluación del contexto externo de la organización se puede incluir el entorno social, ¿sí? El entorno social está compuesto, por ejemplo, con las condiciones de las condiciones de ese entorno social, los niveles de acceso a los recursos que tiene esa sociedad, posibles conflictos que tengan, por ejemplo, en los últimos años hemos visto algunos conflictos que tienen que ver con descontentos sociales, con necesidades de cerrar brechas entre diferentes actores de la sociedad, brechas económicas, quiero decir. Bien, también están los factores culturales. Los factores culturales son relevantes para una organización porque esto nos permite saber, por ejemplo, cuál es la forma de consumo de los productos y servicios. Pero también están los aspectos relacionados a qué tanta valoración tiene para una sociedad, ¿no? Para ese entorno, entorno externo, el hecho de que nosotros estemos contribuyendo con el medio ambiente. Esa valoración puede ser mayor o menor, ¿vale? También el entorno cultural en cuanto a la valoración de de la participación de los trabajadores dentro de la toma de decisiones de las organizaciones. Eso va cambiando por países y va afectando precisamente la forma de trabajo de la organización. También estamos hablando de un entorno político, ¿vale? Para quienes ya tienen cierta experiencia, si ven acá esta lección, esta literal, pues nos está orientando a utilizar un pestel, ¿vale? Ahí está hablando del pestel o pestal, dependiendo de si lo hablamos en inglés o en español, ¿vale? Nos habla de ambiente político, medioambiental, tecnológico, social, legal, ¿vale? Y económico. Es básicamente lo que nos está orientando acá la PAS 99. Bien, entonces cuando hablamos de entorno político, no sé, por ejemplo, ¿están cercanas las elecciones o no? ¿Hay amenazas para ese entorno político? ¿Estamos en, en un país con libertades democráticas o no? Tenemos nuestros consumidores se encuentran en esos países con libertades democráticas o no. El entorno legal tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales que nos establece ese entorno, las leyes a través de leyes orgánicas, reglamentos técnicos, normas de obligatorio cumplimiento, y del punto de vista contractual, si tenemos contratos con clientes, esos clientes se encuentran en el sector público, privado, en qué mercado nos encontramos, pues dependiendo del mercado, si es un mercado altamente regulado, si nos encontramos en un mercado, por ejemplo, donde se encuentran riesgos significativos, como puede ser la minería, ¿vale? Cuando hablamos de legal, también hablamos de regulatorio. Hay requisitos técnicos específicos para nuestros productos, la disposición final de esos productos, requisitos técnicos asociados a lo que es la importación o la obtención de los bienes y servicios. De esos bienes son recursos naturales renovables o no renovables. Esos recursos naturales no renovables están pueden estar afectando la disponibilidad a largo plazo. El entorno financiero tiene que ver con bueno, las facilidades que tenemos en ese entorno. O sea, hay financiamientos para poder realizar las iniciativas de mejora. El hecho de que implemente un sistema de gestión, eso va a traer retorno a la inversión. Ese retorno a la inversión, ¿para cuándo lo esperamos? Eso coincide con nuestras políticas de inversión. En cuanto al tecnológico, lo que son las habilidades tecnológicas de la organización. Si tenemos habilidades digitales, solamente sabemos utilizar el ordenador, o podemos manejar
elementos mucho más de mucha más envergadura, como pueden ser software como un servicio, infraestructura como un servicio. Somos desarrolladores de tecnología o somos consumidores de tecnología. El entorno económico, bueno, es la estabilidad económica, los factores naturales tienen que ver con los recursos con los cuales interactuamos y la competencia, muy bien, ya sea internacional, nacional o regional, dependiendo del campo de acción de las organizaciones. Hay que considerar que cada vez las organizaciones se vuelven más internacionales porque hay más facilidad de intercambio. No obstante, hay que considerar que hay productos y bienes y servicios que están localizados. Voy a poner el caso, por ejemplo, del suministro de energía eléctrica. Está hecho para una población finita porque al final esos son los consumidores de la energía, por ejemplo. Igual pasa con el agua, el gas, por ejemplo. Bien. También, aparte de estos, que es el PESTEL o PESTAL, ¿vale? También nos habla de los impulsores claves y tendencias que tienen impacto en los objetivos de la organización y partes interesadas externas, ¿vale? Aquí nos está haciendo pues ver que también existen unos impulsores. Esos impulsores están relacionados, por ejemplo, la valoración que se tiene sobre la certificación, las alianzas estratégicas que podemos o no podemos hacer, ese tipo de beneficios que obtenemos, por ejemplo, de los servicios de impuestos internos a través de la realización de ciertas iniciativas. Bien, esos impulsores están dados por factores del entorno y que tenemos que conocerlo y si no los conocemos, pues una de las tareas que tenemos que desarrollar es poder asimilarlo dentro de la organización. También están las relaciones y las percepciones, valores de las partes interesadas externas. ¿Cómo nos ve el público? Nos encontramos con una alta estimación en cuanto a nuestra contribución al medio ambiente o no. En cuanto al público, hay que considerar una parte interesada pertinente en materia de seguridad y salud en el trabajo que tiene que ver con los familiares. Los familiares de las personas con las que trabajamos, pues están siendo considerados a la hora de tomar decisiones. Bien, a la hora de tomar decisiones dentro de la organización que puedan afectar esa integridad familiar que necesitan los trabajadores como parte de un entorno psicosocial que termina siendo, contribuyendo positiva o negativamente dentro de la productividad. Bien, en la mirada estratégica, pues fíjense cómo con este conjunto de elementos, con la PAS 99 se amplía mucho más de lo que nos puede estar ofreciendo las normas de forma independiente. Muy bien. Eh, continuando con con ese entorno, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que es el contexto interno. ¿Bien? Ya vimos dónde estamos ubicados frente a nuestro entorno externo. Ahora también existe un contexto interno. Hay unas condiciones internas de la organización. Bien, entonces nos dice que puede incluir, fíjense que aquí también aparece la palabra puede, y ese puede nos da tres opciones también. Lo que habla de la gobernanza. Está el gobierno corporativo conformado dentro de la organización. Sabemos qué es el gobierno corporativo. Tenemos política, procedimientos, procesos, estructuras, funciones claramente definidas. Si no están claramente definidas, ¿qué acciones vamos a tomar para poder definirlas? ¿Vale? En cuanto a la estructura organizativa es piramidal, es en red, es dinámica, es muy vertical, es muy horizontal. Esas características es importante conocerlas. Los roles y responsabilidades, ¿cómo nos organizamos como organización? Con las tres líneas de defensa, por ejemplo. Tenemos dentro de la organización especialistas en calidad, seguridad y medio ambiente, o tenemos que usar, valernos de la asistencia de un consultor. Esos consultores ya los tenemos seleccionados. Tenemos criterios para seleccionar los consultores. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay presupuesto para ello?
en cuanto a los trabajadores internos, los roles y responsabilidades están siendo comunicados. La gente se reconoce como en el rol y responsabilidad que tiene. Bien, como auditor me ha correspondido muchas veces preguntarle qué función tiene dentro de la organización y me dice, bueno, yo me encargo de despachar el producto al cliente, por ejemplo, cuando estamos hablando de un almacén o una bodega. Bien, perfecto, eso es lo que haces, pero ¿cuál es tu función? Bueno, tengo también que registrar las entradas y salidas al almacén en este sistema. Vale, perfecto. Sigue diciendo lo que haces, pero ¿cuál es tu función? Al final, las personas se tienen que reconocer como analista de bodega, como eh, contador, como director de operaciones, ¿vale? Esa clase de factores hay que tomarlos en cuenta porque al no reconocerse como parte de la organización es posible que estemos omitiendo responsabilidades y sobre todo el impacto que tiene esa función dentro del logro del objetivo. También estamos hablando de que se pueden incluir, por ejemplo, políticas. Las políticas están documentadas, están divulgadas, se revisan, están en acceso a todas las personas que la requieren. Los objetivos están definidos. eh, si están definidos, son medibles. Se le hace seguimiento. ¿Cuándo hicimos el último seguimiento? ¿Estamos logrando los objetivos o no logramos los objetivos? ¿O siempre nos quedamos a medio camino? Esos objetivos contienen lo que son los KPIs, ¿vale? Tienen los indicadores claves de desempeño. No los tienen. ¿Por qué? ¿Quién es el encargado de definirlo? Las estrategias que existen para alcanzarlo, existe un plan de acciones, o sea, le podemos dar respuesta al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de esos objetivos. Bien, si no tenemos clara esa estrategia, pues cuándo vamos a empezar a definirla y quién es el responsable. También hablar de capacidades, aquí hablamos de capacidades instaladas, cuántas personas existen dentro de la organización, dónde están ubicadas, las entidades en términos de recursos, qué entidades pueden administrar esos recursos y conocimiento. En este caso, requerimos que sean personas certificadas por entidades externas o con las competencias que nosotros le podemos facilitar o las que traen es suficiente. Competencias, por ejemplo, capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnología. Somos una empresa altamente competente o requerimos el desarrollo de esas competencias por medio de un plan de acción. Nuestro producto es fácilmente asimilable por cualquier profesional con las características que conocemos o tenemos que desarrollarlo internamente. Bien, fíjense que todas estas preguntas van surgiendo a través de dar respuesta a los requisitos de la norma, en este caso de la PAS 99. Dice que también hay que contar con otros, o que se puede incluir otros factores relacionados con el contexto interno. Bien, otros factores están relacionados con el sistema de información. ¿Utilizamos sistemas digitales de información o tenemos todavía información en físico? ¿O es híbrida? ¿Qué porcentaje hay? Flujos de información y decisión, tanto para nosotros poder contar con procesos formales o informales, ¿vale? En este caso, cómo fluye esa información. Aquí entra una orden de trabajo, esa orden de trabajo se distribuye por un grupo de personas, ese grupo de personas son el de mantenimiento, el de operaciones, el de logística, ellos saben exactamente qué hacer o se hacen reuniones periódicas para poder hacerle seguimiento a los compromisos. Bien, lo hacemos verbalmente o lo hacemos por medio de un sistema. Contamos con un ERP, CRM, SCM. Esos sistemas están seguros. Bien, también están lo que las relaciones y percepciones y valores
de las partes interesadas internas. ¿Cómo nos ven esas partes interesadas internas? ¿Cómo nos valoran? ¿Los proveedores están contentos? ¿Estamos pagando a tiempo? ¿Ha habido retraso en los pagos de los proveedores? ¿Por qué? ¿Eso tiene justificación? ¿Tenemos contacto directo con esos proveedores o no? Bien, ¿quiénes son los reguladores? ¿Cada cuánto nos visitan? ¿Cuáles son las facultades que tienen? Bien, la cultura de la organización, esa cultura puede ser más o menos bien definida. Recuerden que siempre existe una cultura, solamente que hay una que está gestionada y otra que no. En esa cultura es tendiente al cumplimiento o tendiente al incumplimiento, o no nos hemos ocupado de ella como para poder desarrollarla, ¿vale? Que eso también ocurre, una cultura que subyace a la forma del comportamiento de las personas y que al final, como no es formal, no hemos trabajado sobre el desarrollo, sino que se ha desarrollado de forma natural, ¿vale? Y esto puede traer cierta entropía para lo que es el funcionamiento de la organización. Nos sentimos cómodos con eso. Vamos a seguir trabajando así o queremos formalizarla. También está lo que son las normas, directrices y modelos adoptados por la organización, ¿vale? Esta adopción se puede hacer por obligación, ¿vale? Porque te lo exige el mercado, o lo tienes porque eh, lo tienes como una mejor práctica, ¿vale? Y esa mejor práctica la asimilas toda completa o solamente una parte. Eh, esas normas y directrices y modelos son desarrollados por la misma organización o vamos a utilizar lo que nos ofrece el mercado. Bien. Fíjense que eh, es muy interesante ir haciendo revisión de esos elementos porque al final nos van a ir dando, todo esto nos va dando respuestas que vamos a registrar dentro de un instrumento. En este caso el que vamos a utilizar es el de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o FODA, como se conoce, o DOFA, o DAFO, todos son iguales, finalmente son un conjunto de factores que nos permiten dar respuesta a todas esas preguntas que estoy haciendo ahora mismo, y estas se van a ir enmarcando en si está, si es interno y positivo en fortalezas, si es interno y negativo es una debilidad, si es externo y positivo es una oportunidad, y si es externo negativo sería una amenaza. Bien, también está la forma y alcance de las relaciones contractuales. Estas son formales. Todos los contratos están firmados o hemos adquirido o hemos entregado bienes y servicios fuera de contrato. Estos contratos tienen alguna cláusula de salida. Hay anexos de contrato. Dentro de los contratos que tienen los clientes tienen exigencias específicas en materia de calidad, seguridad y medio ambiente. Normalmente de calidad las tiene, porque básicamente es el propósito, la razón de ser del contrato, pero de seguridad y medio ambiente lo tiene. Nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar contratos donde por razones contractuales la organización cliente pues les exige que tengan cierto desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se les notifique sobre los incidentes de seguridad más allá de lo que pueda tener la misma organización. Esto es porque finalmente la organización cliente pues necesita esa clase de información para sus reportes. En este caso, partimos del hecho que sea para un cliente o para un implementador tipo B2B, es decir, que le entrega bienes y servicios a otro negocio. Bien, tenemos también lo que es identificar interfaces clave entre sistemas, conflictos potenciales que pueden surgir y un proceso para resolverlo. Fíjense que esta es una clave importante. ¿Por qué? Eh, las disciplinas de seguridad, calidad y medio ambiente no siempre están trabajando juntas, ¿vale? De hecho, usualmente tienen profesionales que se forman de manera independiente, ¿vale? De hecho, las carreras se dan de forma independiente. Nosotros mismos en la Escuela Europea de Excelencia tenemos formación de calidad, seguridad y salud en el trabajo y próximamente en medio ambiente, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener profesionales formados en cada una de esas disciplinas y no necesariamente esos profesionales han pasado por un proceso de integración, ¿vale?
Y ahora es al ser una decisión estratégica, pues vamos a ponerlos todos sobre una misma mesa para poder coordinarlos sobre un sistema integrado de gestión. Entonces existen conflictos potenciales. Esos conflictos potenciales pueden ser de carácter personal o profesional. Ojo, que sea de carácter personal no quiere decir que sea ajeno a la organización. Con los conflictos personales, pues afectan directamente a la organización y el estratega es importante que lo conozca y sea lo suficientemente sensible al respecto. ¿Bien? Y si no existen, si surgen, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Bien? ¿Quién va a liderar esta implementación? Es uno de los problemas a resolver, ¿vale? Sobre todo si nos encontramos en un contexto interno en el que ya se hayan implementado sistemas de gestión. Porque les digo, y esto ya es una opinión personal, pero vamos, que lo saco de la experiencia. Es mucho más fácil integrar un sistema de gestión de cero, es decir, que nunca se haya formalizado nada, a integrar tres sistemas que ya están existentes. Eso, bueno, personalmente me ha costado más, ¿vale? No sé, ustedes ahí en la caja de preguntas, por favor, si han tenido experiencias en las que me digan, oye, no, mira, a mí me ha parecido muy fácil integrar tres sistemas que ya existían porque ya simplemente lo que hago es utilizar lo mejor de cada uno y sacar un producto único, en este caso un sistema único, pues vale, muy bien, bravo, pero a mí particularmente, cuando ya los sistemas, sobre todo si ya están certificados, ya tienen ciertos niveles de madurez eh, y tienen sus propios líderes, pues genera ciertos conflictos y bueno, en este caso la norma nos dice, oye, adelántate, sé preventivo respecto a este tema porque puede traerte retrasos en tu integración o te puede traer problemas en tu integración. Muy bien. Tenemos también aquellos que tienen sistemas de gestión de la calidad deben encontrar que los requisitos 4.1 en la ISO 9001 aumentarán ya que se identificaron procesos que esclarecerá algunos de los problemas del contexto, ¿vale? Esto, bueno, aquí una salvedad que tenemos que tomar en cuenta. Al ser la PAS 99, una norma del año 2012, que sería bueno que hicieran alguna actualización. Si hay alguien que tenga influencia y que me esté escuchando, pues por supuesto, bienvenido sea. Acá hablaba de la antigua norma ISO 9001, la que estaba vigente en el momento en que se publicó la PAS 99 era la 9001-2008, ¿vale? Todavía no había pasado por la estructura de alto nivel. Entonces, aquí está hablando lo que actualmente en la 9001 es el apartado 4.4. ¿Bien? Lo que nos está diciendo en estricto rigor es que si ya tenemos la 9001, enhorabuena, porque ya tenemos una estructura de procesos que podemos aprovechar como un factor interno positivo, es decir, una fortaleza. Bien, y otra cosa, ya para finalizar esa idea, tomen en cuenta que la publicación posterior de la 14.001 y luego la 45.001 ahondaron sobre este tema del enfoque de procesos sobre esos otros sistemas de gestión. Por lo tanto, el enfoque de procesos es pertinente para los tres sistemas por independiente en este momento y por supuesto lo que nos está diciendo la PA 99 para la integración hay que tomarlo en cuenta también porque pide requisitos, esto lo vamos a ver la semana que viene, pide requisitos de procesos que estén integrados. Muy bien. Eh, Ahora hablamos de la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Bien. En cuanto a la partes interesadas, nos dice que la organización, aquí una fe de ratas, dice que la organización debe determinar, no determinar, es debe determinar. Porque, bueno, nada, el documento original está en inglés y cuando lo estamos traduciendo se hacen algunas adecuaciones. En este caso, dice que la organización debe determinar las partes interesadas que sean relevantes para el sistema integrado de gestión, ¿vale? Existe un conjunto de partes interesadas y este conjunto de partes interesadas puede llegar a ser exhaustivo, pero hay unas que son determinantes, son relevantes para el sistema de gestión. ¿Cuáles son?
efectivamente el cliente, por supuesto, los trabajadores, el gobierno corporativo, eh, los proveedores están inmediatamente como relevantes, pero existen otros que pueden llegar a ser menos relevantes. Todo depende del contexto de cada organización. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que está en un entorno altamente regulado, los reguladores son una parte interesada pertinente. Muy bien. Si estamos hablando de una organización que se encuentra o que su forma de funcionamiento está dentro de una organización más grande, es decir, trabajamos como contratista, pues ese mandante, ese cliente que nos está contratando como contratista, pues es una parte interesada relevante, mm, mm, que sigue siendo el cliente, pero es relevante no solamente para la parte del cumplimiento de los requisitos del cliente, sino también para los temas relacionados con el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. Y también están los requerimientos de los interesados. Muy importante que nosotros conozcamos esos requerimientos o requisitos de los interesados, porque esos requisitos se dividen en necesidades y expectativas y es importante tomar acciones específicas para poder abordarlas. Bien. Dice que la organización debe determinar qué partes interesadas se ven afectadas por la actividad y qué requisitos razonables deben controlarse para cumplir con esas expectativas. Bien, fíjense que ahí de una vez nos orienta sobre las acciones para poder abordar esas expectativas, tener evidencia de la ejecución de esas acciones. Por ejemplo, en el caso de los proveedores, si es un requisito de estos proveedores el pago a tiempo, pues ¿cómo hacemos el seguimiento de ese pago a tiempo? ¿Existen políticas para poder pagar a los proveedores? ¿Tenemos evidencia de que estamos cumpliendo con esas políticas? Bien. Dice, estos requisitos deben acomodarse dentro del enfoque integrado y el alcance de los requisitos del sistema de gestión integrado. El énfasis debe estar en la satisfacción del cliente y el enfoque del cliente en la calidad. El trabajador para la salud y la seguridad ocupacional, en este caso era salud y seguridad ocupacional, en este momento es seguridad y salud en el trabajo, y la sociedad para el medio ambiente. Fíjense que aquí tenemos atisbos de lo que ahora mismo se le llaman las premisas ESG, ¿vale? Sí, estamos hablando de que ya desde este momento se estaba gestando lo que ahora reconocemos como los principios ESG, y esos principios ESG son determinantes para que una organización adquiera valor. Bien, y en eso está trabajando un sistema integrado de gestión, en agregar valor a la organización y que este valor sea percibido por las partes interesadas pertinentes. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso para determinar los requisitos legales relacionados con las actividades, productos y servicios que sean relevantes para el alcance del sistema de gestión. Es decir, nosotros acá tenemos que contar con un proceso legal, un proceso que nos permita determinar los requisitos legales y reglamentarios y que nos prepare para lo que es la evaluación de cumplimiento que vamos a ver en la en el penúltimo evento de esta campaña. Bien, es decir, el evento número 12, no, perdón, el evento número 14, ¿vale? Estos requisitos deben tenerse en cuenta y cualquier cumplimiento necesario al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión. O sea, nosotros tenemos que conocerlo, tener una lista de requisitos legales y reglamentarios y acciones para poder abordarlo. Dice que la organización debe comunicar la información relevante sobre los requisitos legales y reglamentarios y otro tipo a las personas que trabajan bajo el control de la organización y otras partes interesadas. Fíjense como aquí ya estamos haciendo un nexo con lo que son las 3C, que son competencia, comunicación y toma de conciencia, que lo vamos a ver cuando abordemos los soportes eh, del sistema integrado de gestión. Bien, vamos entonces ya al caso de estudio que nos ocupa el día de hoy. Este caso de estudio, le dije, es sacado con colaboración de una inteligencia artificial
Y pues la interacción es bien interesante porque va aportando datos y la inteligencia artificial va construyendo el caso y nos da este resultado que hoy vamos a simular. Bien, se llama Ecotech. Ecotech es una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de productos electrónicos avanzados y soluciones tecnológicas verdes. La empresa tiene su sede en una zona industrial, en una ciudad importante y emplea aproximadamente 500 personas en su planta de producción y oficinas centrales. Partes interesadas claves, clientes. Ecotech tiene clientes tanto en el sector público como el privado que valoran la innovación y la sostenibilidad en los productos electrónicos que adquieren. Esto es muy importante tomar en cuenta porque aquí no solamente estamos hablando de unos factores internos para medio ambiente, sino también tenemos factores externos. Dice que los empleados, el personal de la empresa busca un ambiente de trabajo seguro y un compromiso continuo con la capacidad, con la capacitación y el desarrollo profesional, ¿vale? En cuanto al tema empleados, ya estamos viendo que existe una valoración por parte de los empleados, más allá del cumplimiento de los requisitos legales que adecúan un ambiente de trabajo seguro y saludable desde el punto de vista de los requisitos de una parte interesada. En cuanto a reguladores y autoridades, la empresa debe cumplir con las regulaciones ambientales y de calidad en múltiples jurisdicciones. Al estar hablando de componentes electrónicos, pues ya nos tenemos que estar dando una idea de que trabaja, por ejemplo, con metales pesados y esos metales pesados tienen cierto procesamiento y una disposición que tenemos que cumplir con los requisitos legales asociados. En cuanto a los accionistas desean un rendimiento financiero sostenible y un crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, el sistema integrado de gestión pues debe traer indicadores relacionados con la eficiencia y también relacionados con el crecimiento de la organización, es decir, sostenibilidad y crecimiento. Y en cuanto a la comunidad local espera que la empresa minimice su impacto ambiental y contribuya con el desarrollo económico local. Bien, esto es para poder tomarlo en cuenta dentro de los factores externos del medio ambiente y las acciones que debemos tomar para poder honrar ese compromiso, o en este caso la expectativa que tiene esa comunidad. Dice que Ecotech Solution se enfrenta al desafío de equilibrar la creciente demanda de sus productos con un compromiso de sostenibilidad. Es decir, nosotros podemos satisfacer, o en este caso, dentro del contexto de Ecotech, satisfacer requisitos del cliente en crecimiento, pero utilizando adecuadamente los recursos. Vean, utilizando adecuadamente los recursos nos llama a lo que es la eficiencia y a la mitigación de los impactos ambientales potenciales que tenemos dentro de un sistema de gestión ambiental. Deben realizar revisiones en tecnología más limpias y procesos de producción eficientes para cumplir con las regulaciones ambientales y las expectativas de los clientes al tiempo que se mantiene la rentabilidad y el compromiso de los empleados. ¿Vale? Eso es nuestro entorno general. Lo voy a dejar por acá porque vamos a estar utilizando algunos de estos factores para poder hacer el caso práctico. Pues aquí podemos encontrar la posibilidad de adquirir nuestros bienes y servicios, ¿vale? Aquí tenemos todo lo que son los planes independientes y nosotros podemos ir incluyendo, como quien mete en un carrito, los diferentes sistemas de gestión para poder darle respuesta dentro de un sistema integrado de gestión, ¿vale? Aquí podemos hablar de la integración de esos tres sistemas que escogí ahí, ¿bien? Si es que ustedes trabajan con un sistema integrado o tienen previsto trabajar con un sistema integrado. Un dato importante, si ustedes tienen previsto trabajar con un sistema integrado de gestión y no han empezado con ellos, si empiezan con Kantan, Kantan los va llevando de la mano para que lo puedan implementar. Bien, evidentemente de una vez van a ir dejando evidencia de su ejecución. Bien, cuando entramos en Kantan, bueno, realmente es así. Yo le digo que ya soy cliente, si es que ya tenemos las credenciales, y en este caso, pues uno, el usuario y dependiendo del tipo de usuario que tengamos, o sea, en este caso, esos usuarios se van a definir
con el que adquiera Kantan. Hay usuarios que son administradores, usuarios que son operarios y usuarios que son visualizadores, ¿vale? Esto es para poder asegurar la integridad del sistema. ¿Bien? Nos encontramos con cero configuración, que esa configuración nos permite, por ejemplo, ver temas de cuántas entidades hay, los usuarios, qué permisos tienen esos usuarios, etcétera. Pero al final lo que nos interesa es que tengamos de la 4 a la 10, que es la estructura de alto nivel, bajo la cual también se escribió la PAS 99, y en este caso nos vamos a concentrar en el análisis del contexto. Para el análisis del contexto, el sistema tiene unas plantillas ya predefinidas que nos permiten recibir los datos que vamos construyendo en el caso de estudio. Voy a ponerlo ahí para que se vea completo. Fíjense como ya hay algunos registros. Bien, estos registros son de eventos pasados o de las demos que hacemos con Kantan. Voy a hacerlo desde cero para que veamos cómo el sistema lo puede transitar. Bien, fíjense que aquí nos dice dónde vamos a implementar el sistema de gestión. En este caso, por ejemplo, está en la sede principal. Si tuviéramos una sede, más de una sede, pues la deberíamos registrar dentro de aquí la configuración de entidades y dejarla acá. ¿Para qué entidades vamos a estar haciendo el contexto? Aquí nos habla de las normas que vamos a implementar. En este caso, la ISO 9001, la ISO 14001 y la ISO, bueno, aquí realmente sería ISO 45001. Bien. El alcance, es muy importante que nosotros definamos el alcance del análisis del contexto. Entonces será un análisis del contexto para el sistema integrado de gestión, y aquí nos buscamos el propósito, ¿vale? De lo que hace Ecotec, que es la fabricación y distribución de productos electrónicos y soluciones de tecnología verde. Eso es lo que hace. ¿Ve? Acá la tomamos y nos vamos a este registro, ¿vale? Y ahí está. Bien. El lugar, en este caso vamos a hacerlo en GoToMeeting, ¿vale? Lo vamos a hacer virtual. La fecha de reunión, vamos a hacer que es el día de hoy. Observaciones, aspectos a tener en cuenta. Entonces, estamos hablando de los factores internos y externos. Esos factores internos y externos estarían aquí. Por ejemplo, voy a poner acá. Dice que la empresa tiene su sede, una sola. Vale, estos datos quizás son irrelevantes, pero los voy a tomar para que nos sirva de evidencia de que estuvimos haciendo una revisión de antecedentes. Aquí le damos pegar, ¿vale? Ahí nos trae esos antecedentes. La notificación de esta reunión se la vamos a enviar a gilbert.araujo@esginnova.com, ¿ya? ¿Vale? Podemos enviárselo a más personas y solamente se lo voy a enviar como un email, ¿vale? El tipo de análisis que vamos a hacer es un análisis programado. Bien, puede ser no programado, es decir, un análisis que no tengamos previsto hacerlo antes. Dice que la hora de inicio, me falta un registro, la hora de inicio sería las 14 horas Chile. ¿Vale? Ahí está. Aceptar. Él lo que está haciendo es procesar la información, manda el correo electrónico para la convocatoria. Esto nos deja registros de quiénes son los que van a asistir a la revisión por la dirección. Bien, perdón, en este caso al análisis de contexto, quiero decir. Y acá lo que hacemos es completarlo. Una vez completado, manda el correo correspondiente y nos pasa a lo que es el desarrollo. Aquí nos deja la opción de registrar a los participantes. Mucha atención con eso porque hemos estado en auditorías en las cuales no se conoce quiénes son los participantes del análisis del contexto. Decimos en qué fecha se hizo. Vamos a poner que se hizo en la misma fecha, aunque podría ser una fecha distinta. Lo que es planificado y ejecutado son distintos. Y aquí empezamos con
lo que son las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, ¿vale? En cuanto a las debilidades, si podemos revisar acá, pues nos encontramos con que, por ejemplo, una debilidad tiene que equilibrar la creciente demanda de productos con los compromisos de sostenibilidad. Eso en este caso tenemos un crecimiento que tenemos que controlar y que ahora mismo, según lo que estamos analizando, no lo está. ¿Vale? Aquí volvemos acá y aquí nos encontramos con una debilidad. Bien, ahí está y ahí está. Bien. Ahí. Bien, nos dice que también hay que considerar, vamos a hacerlo una a una oportunidad. Es muy importante considerar las oportunidades y en este caso, esas oportunidades, por ejemplo, están asociadas a em, por ejemplo, los clientes que tienen, son tanto del sector público o privado y que valoran la innovación y la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta característica de los clientes, pues si somos una organización innovadora, podemos promocionar nuestros productos de esta forma y conocer o adquirir beneficios a través de la ejecución de esa campaña. Bien, aquí la pegamos. Bien, ahí está. Luego tenemos más adelante lo que son las fortalezas, ¿vale? En cuanto a las fortalezas, pues fíjense que acá nos encontramos en el punto de empleados, el personal de la empresa busca que sea un trabajo seguro. Bueno, en ese caso, esa búsqueda, al ser interna, yo le puedo decir que es un factor positivo, ¿vale? Porque nos va a estar ayudando en el cumplimiento de los requisitos. Bien, aceptar. Y luego nos quedan lo que son las amenazas. Nos encontramos con amenazas que normalmente son externas y en este caso podríamos estar hablando de los reguladores. La empresa debe cumplir con regulaciones ambientales y de calidad de múltiples jurisdicciones. Eso puede ser una amenaza porque si no lo tenemos claramente si no la tenemos claramente identificada, pues este factor nos va a jugar en contra. Bien, le damos a aceptar, bien, y ya está en los factores internos y externos. Aquí en los ficheros podemos subir, por ejemplo, eh, informe de estado financiero, evaluación de cumplimientos legales, toda la información que tuvimos previo. También podíamos subir, por ejemplo, la fotografía de haber realizado esta reunión. Vamos a poner que esta sea la fotografía. Esto es para ir dejando evidencias, ¿bien? Y tenemos que planificar la fecha del próximo análisis. Normalmente estos análisis se hacen una vez al año. Si lo hicimos en septiembre del 2023, entonces lo dejamos para el 2024, el 9 de septiembre. Esto es para que genere las convocatorias del año que viene a las mismas personas que estuvieron este año. Bien. Normalmente estos son equipos estratégicos que se mantienen dentro de la organización. Aquí le damos completar, le manda un email a el próximo responsable y ese próximo responsable pues dentro de los resultados de la revisión por la dirección pues ya tiene los datos necesarios para poder generar un plan de acciones. Voy a escoger un plan de acciones que lo tengo ya registrado acá en mi portapapeles. Bien, acá, este que está acá. Este es el factor que vamos a tener, como la empresa debe cumplir con las regulaciones medioambientales y de calidad en múltiples jurisdicciones, entonces tenemos que hacer un plan de cumplimiento con regulaciones, ¿vale? Y este plan de cumplimiento le vamos a dar un mes para poder ejecutarlo, ¿bien? Esto le va a generar notificaciones, bueno, tendría que terminar acá, una notificación
a la persona que va a hacer, al que se le va a entregar esta responsabilidad y va a inmediatamente saber que está atendiendo una amenaza y se le asigna desde aquí a esa persona. Y acá le damos a aceptar y envía de una vez esa tarea a su agenda de actividades y le podemos ir haciendo seguimiento tomando en cuenta que va a ser una notificación para la fecha en que se termine. Bien, entonces fíjense cómo el sistema pues va a tener su FODA. Si yo quiero entregarlo como evidencia para una empresa externa, puede ser un auditor, por ejemplo, el auditor me solicitó esta información y no tiene acceso a Cantan, pues no tiene por qué tenerlo. Aquí está todo el análisis. Ahí está una salida y se hizo una impresión del compromiso y el estado del compromiso. Bien, más adelante pues lo van a poder ejecutar. Bien, y en cuanto a las partes interesadas, vamos inmediatamente a ello para ir cerrando ya el evento. Bien, en este caso tenemos que hay una aplicación de la necesidad y expectativa de las partes interesadas. Esa también está en el apartado 4.1 y fíjense cómo están las diferentes evaluaciones que tenemos previas. Bien, le damos nuevo. Bien, aquí comenzamos para lo que es la sede en la cual estamos haciendo el análisis. Va a ser el día de hoy. Los sistemas de gestión relacionados son ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Bien, entonces, ¿qué nos piden los clientes? Pues esa parte interesada la tenemos identificada por acá y nos dice que es esto lo que piden los clientes. Fíjense que al haber hecho el análisis, al haber respondido esas preguntas previamente, nos dan la facilidad para poder, aquí, para poder, este lo vamos a copiar desde aquí, para poder registrar lo que son los requisitos de las partes interesadas pertinentes. Y aquí le damos OK, aceptar. Está como una necesidad. La expectativa es la mejora de su satisfacción, por ejemplo. Pueden tener reportes de emisiones y en este caso 0 incidentes. Este tipo de requisitos lo podemos extraer, por ejemplo, de los análisis contractuales. ¿Viene? Requisitos asociados, esos requisitos asociados lo podemos hablar en contratos. Lo podemos establecer en contratos. Bien, otros requisitos no aplica. Si es que hubieran, lo podemos registrar. Y observaciones no aplica. No tenemos observaciones. Si las tuviéramos, pues las podemos registrar ahí. Y así, bueno, solamente me voy a quedar con este registro porque fíjense que puede llegar a ser exhaustivo todo lo que nos está pidiendo, sobre todo los factores de las partes interesadas. Para los efectos voy a dejarlo con ese registro. Al darle a aceptar, el sistema lo que está haciendo es el registro de ese requisito de la parte interesada, el cual ya lo tiene para que se haga una evaluación de la pertinencia de esa parte interesada. Bien, aquí en este caso lo vamos a hacer con estos 3 sistemas de gestión. Bien, lo vamos a hacer el día de hoy. Los participantes, voy a dejar a la persona que está participando. Bien, y aquí empieza. Los clientes tienen una influencia. Vamos a poner que es alta. Tienen nivel de interés, es alto. Y alineación con las necesidades y expectativas de la organización, es alto. En cuanto a los proveedores, tienen alto nivel de interés y vamos a poner que la atención sea baja. En cuanto a los socios accionistas, vamos a ponerlo todo alto. Normalmente siguen siendo altos. Si es que no lo haya, pues alguno bajo puede haber. En cuanto a la comunidad, vamos a ponerlo como una influencia baja, un interés bajo y con una alineación a las necesidades alto. Bien, en cuanto a las entidades regulatorias, nos han dicho en el contexto que es alto y que la alineación con las necesidades, vamos a ponerlo en este caso bajo. Esto lo estoy haciendo
bastante rápido para que lo podamos ver como resultado. Bien, en este caso, la próxima evaluación la vamos a hacer en el 2024, específicamente en septiembre 6, para que nos hagan las notificaciones necesarias. Le damos completar. Desea enviar un email al próximo responsable, le decimos que sí. Y fíjense cómo queda registrado ya nuestra evaluación de las partes interesadas pertinentes y nos dice cuáles son aquellas partes interesadas que son más relevantes. En este caso, pues tenemos que atender a los clientes, proveedores, socios y entidades porque son las que nos dieron valores más significativos, para lo cual tenemos que generar un plan de acción. Dentro de los planes de acción puedo tener planes de acción que ya estén prediseñados, por ejemplo, de estas partes interesadas pertinentes y esto ya lo había preparado para que lo tuviéramos. Me traigo ese plan de acciones para acá y el mismo ya está asignado esperando que se ejecute. En cuanto a la ejecución de los planes de acción, esto lo vamos a estar viendo a lo largo de próximas presentaciones y pues por supuesto nos va a dar la oportunidad de ir honrando esas responsabilidades. Luego, aquí en la agenda de trabajo, en la agenda de actividades, pues el sistema nos va a generar un reporte de cuántas acciones tenemos pendientes por ejecutar y un pequeño resumen de su desempeño, del desempeño que tenemos hasta ahora como organización. Bien, tomando en cuenta que tenemos 95 tareas que están fuera de plazo, 3 que se van a vencer hoy y 15 que se están próximas a vencer y que, bueno, este han sido nuestros desempeños en cuanto a los procesos del sistema de gestión. Este es el promedio de duración de cada actividad, quién es el que tiene mayor cantidad de a tareas asignadas y qué tipo de tareas tiene. Bien, este reporte lo hace automáticamente la organización, perdón, el sistema. Y nos lo hace también por toda la organización. Fíjense cómo ahí solamente no sale mi usuario, sino todo el resto de usuarios y tienen diferentes proporciones de tareas porque aquí salen las tareas totales de toda la organización. Si lo quiero hacer por departamento, también me va a permitir hacerlo por departamento y si lo hago por cada uno de los roles, también me hace un reporte por roles dentro de la organización. Así que hasta acá está la presentación. Muchas gracias por su atención. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas o consultas. Con mucho gusto las estaremos atendiendo.